Títulos valores. En este video vamos a hablar de títulos valores y de obligaciones. Antes de entrar en la definición de lo que es un título valor y en explicarles cuáles son los elementos que lo caracterizan, digamos que los títulos valores son una forma alterna de instrumentalizar una obligación. Cuando hablo de instrumentalizarla es de ponerla en un documento, de volverla un instrumento. Cuando yo estoy hablando de la escritura pública, estoy hablando de un instrumento público. Ahí tengo el contrato respectivo, por ejemplo, un contrato de compraventa sobre un inmueble, las obligaciones. Yo lo instrumentalizo. Bien, yo puedo tomar una obligación e instrumentalizarla en algo, y ese algo que sea un título valor, meterla en un documento. Hasta ahorita nosotros hemos concebido la obligación como un vínculo jurídico entre esta parte que se llama acreedora y esta parte que se llama deudora, en virtud de la cual esta parte acreedora puede demandar el cumplimiento de una obligación de esta parte que es deudora, y hemos enfocado esa obligación dentro del marco de los derechos personales. Entonces, es una acción que yo tengo contra determinada persona. Bueno, muy bien. Aquí en títulos valores vamos a ver una lógica distinta. Una lógica que emana por la naturaleza jurídica de un título valor. Los títulos valores están reglamentados en el Código de Comercio. Y los encontramos, y ojo con esto, los encontramos en el libro 3 del Código de Comercio. Es un libro que se dedica a los bienes mercantiles. Entonces, ya de entrada nosotros estamos diciendo el título valor, además de ser una forma alterna de instrumentalizar una obligación, es un bien. Y ahí empezamos a entender la lógica del título valor. Entonces, es un bien, y es un bien mercantil, es un bien de naturaleza mercantil. El libro 3 del Código de Comercio desarrolla 3 bienes mercantiles. Primero, el establecimiento de comercio. El local que yo veo de determinado supermercado en tal parte, eso es un establecimiento de comercio. ¿Qué es un establecimiento de comercio? Un establecimiento de comercio es un conjunto de bienes que un empresario destina para los desarrollos de una empresa. Ese es el primero de los bienes mercantiles. El segundo de los bienes mercantiles es la propiedad industrial. Todas aquellas creaciones del intelecto del empresario que él desarrolla y que tienen un valor. La ley los concibe como un bien. Las marcas, por ejemplo, las patentes, esos son, en términos mercantiles, cosas. Y el tercero son los títulos valores. Los títulos valores también son cosas, como dicen los anglosajones, things in action, cosas en acción. Muy bien. En tal sentido, yo ya no estoy hablando propiamente de un derecho personal, sino que estoy hablando de un derecho real. Fíjense en cómo se cambian las concepciones por el hecho de la instrumentalización. Bueno, el artículo 619 del Código de Comercio nos define los títulos valores y nos los define de la siguiente manera. Voy a leerlo. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio de un derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Continúa diciendo, pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativo de mercaderías. Ya más adelante vamos a mirar con eso. Pero miremos la definición, que son las primeras palabras. Los títulos valores son documentos. Ahí aparece la instrumentalización. Entonces, fíjense en que yo una obligación la puedo probar en la mayoría de las veces con cualquier medio probatorio, con un interrogatorio de parte que busque una confesión, con una inspección judicial a unos documentos, con un testimonio, etcétera, etcétera. Acá ya me está diciendo, no, esto es un documento, esto es, entre comillas, un papel, ¿correcto? Un documento. Entonces dice, los títulos valores son documentos necesarios. Yo necesito el documento. Sin el documento
no me puedo legitimar. Dice, para legitimar el ejercicio de un derecho. Ahí en ese derecho está la obligación. Entonces, yo necesito el documento para poder legitimarme. Legitimarme es utilizar la ley, la fuerza del Estado para exigir que el cumplimiento, el ejercicio del derecho, o sea, el pago de la obligación por parte del deudor. Y continúa diciendo, los títulos valores son documentos necesarios para el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Y ahí están las características de los títulos valores. Se puede escribir todo un tratado con esto y de hecho esto es una materia completa, la de títulos valores, por cierto, una materia muy bonita. Y dice literal y autónomo que en ellos se incorpora. Entonces es un derecho literal. ¿Literal qué es? ¿Qué es lo que está escrito? Entonces el alcance del derecho que tiene el acreedor, en títulos valores lo vamos a llamar el tenedor del título. El alcance del derecho es lo que diga el documento. Si hay otras cosas que no dicen el documento, pero que son derechos a su vez de ese acreedor, pues esas no están instrumentalizadas, no hacen parte del título valor. Entonces, el alcance del título valor es lo que dice el documento. Ese es el alcance del derecho. A su vez, la obligación, el alcance de la obligación es lo que dice el papel, lo que dice el documento. Al deudor del título valor lo vamos a llamar suscriptor o deudor cambiario o obligado cambiario. No se le puede exigir nada más allá de lo que diga este documento. ¿Por qué? Porque como ustedes ya se están dando cuenta, esto tiene una finalidad. Cuando yo estoy diciendo que los títulos valores son bienes, ¿qué hago yo con los bienes? Pues yo con los bienes comercio. Entonces, una de las finalidades de los títulos valores, o la principal finalidad de los títulos valores, es la circulación de la riqueza. Que las obligaciones, que los derechos que yo tengo, que son obligaciones de otro, yo las pueda ir trasladando, moviéndolas de un lado a otro, vendiéndolas, enajenándolas, dándolas en prenda, en usufructo. Y todas aquellas operaciones jurídicas que se hacen con los bienes. Para yo tener certeza del alcance del derecho, la ley crea este principio de la literalidad. Y llega y dice, el alcance del derecho, el alcance del bien que usted está comprando, es lo que dice el instrumento, lo que dice el papel. Y continúa diciendo el artículo, literal y autónomo. ¿Autónomo qué es? Autónomo es que el derecho está desligado de cualquier circunstancia que no sea atinente con el título mismo. Nosotros todavía no hemos visto cesión de créditos, pero supongamos que yo tengo un crédito, yo soy el acreedor de alguien, tengo un crédito común y corriente, y yo le cedo a un tercero mi crédito. Eso lo hago a través de la figura de la cesión de créditos. Pongo a otro en mi posición. El deudor de ese crédito puede proponerle a ese otro a quien yo le cedí cualquier excepción que me hubiera podido proponer a mí, cualquiera. Por ejemplo, la excepción de pago parcial. Supongan que la obligación era de 100 pesos y ya me habían pagado 30. Entonces yo le cedí al tercero el crédito, él va y cobra los 100 pesos y el acreedor y el deudor le dice, qué pena con usted, yo ya le había pagado a Javier 30 pesos, tome, le pago 70. Bueno, en títulos valores eso no ocurre por este principio de la autonomía. Porque el derecho que esta persona tiene en virtud de esa literalidad que acabamos de analizar es del alcance de eso. Si en el título valor no dejamos el abono de los 30 pesos y yo transferí el título, no obstante que a mí me debían 70, yo transferí el título que dice 100 y esta otra persona puede cobrar los 100 pesos en virtud del principio de la autonomía y como consecuencia del principio de la literalidad. Y finalmente dice que en ellos se incorporan, y esto es donde esto se nos vuelve un bien mercantil. ¿Por qué? Porque la incorporación, que es el tercer principio, literalidad, autonomía e incorporación, es un principio en virtud del cual el derecho que yo tengo lo meto en el instrumento. O sea, casi que yo puedo tomar el papel, abrirlo y ver el derecho ahí. El derecho
se materializa en el instrumento. Esa es la razón por la que ustedes cuando ven un título o valor lo ven en un papel de seguridad por lo general, y por esa es la razón por la cual se guarda en una caja fuerte por el principio de la incorporación. Yo saqué el derecho y lo metí ahí y lo puse con esa finalidad de que circulara. Bueno, muy bien. Entonces, recapitulando, los títulos valores son una forma alterna de instrumentalizar una obligación. De conformidad con el artículo 619 del Código de Comercio que leímos, son documentos, ahí está la instrumentalización, necesarios, los necesito, sin el documento no me puedo legitimar, necesarios para legitimarme en un derecho, el derecho es la obligación correlativa, lo que estoy metiendo en el título, literal, lo que dice el papel, autónomo, desprendido de cualquier otra relación. La autonomía se ve en que cada persona que adquiere el documento nace con él, está desprendido, desligado de situaciones anteriores y en él se incorporan, es decir, que el derecho está metido dentro del título. Fijémonos que es una lógica completamente distinta de mirar las obligaciones. La razón de ser de los títulos valores es circular la riqueza. Por eso están en el Código de Comercio, porque tienen una naturaleza mercantil. Son un bien mercantil. Bueno, muy bien. Los títulos valores, continúa diciendo este artículo 619, pueden ser de contenido crediticio, o sea, pueden incorporar un crédito, de lo que hemos venido hablando acá son de créditos. Pueden ser corporativos o de participación y pueden ser de tradición o representativos de mercadería. Los primeros, los crediticios, incorporan un crédito, pero es un crédito en dinero. Por lo general es en dinero. Después, cuando vean títulos valores, van a ver unas excepciones a ese contenido crediticio de solo dinero, pero por lo general son en dinero. Corporativos o de participación son que representan algo. Algunas personas hablan de las acciones en las sociedades anónimas. Yo personalmente considero que las acciones no son títulos valores, eso lo vamos a ver cuando estemos en sociedades. Y finalmente, representativos de mercaderías. Representativos de mercaderías es que yo tengo una mercadería, la llevo a un almacén general de depósito y ellos me emiten un título valor y ese título valor yo lo pongo a circular. Cuando lo vendo, estoy enajenando la mercancía. Por ejemplo, tengo 100 sacos de café y quiero vender los sacos de café, simplemente transfiero el título valor representativo de esas mercancías. Ese se llama certificado de depósito de mercaderías. ¿Qué más hay que decir de los títulos valores? Los títulos valores tienen una forma de circular distinta a la que normalmente tienen las obligaciones y los derechos personales. Los derechos personales, como les dije hace un momento, se transfieren a través de la cesión de créditos, que está regulada en el Código Civil. Los títulos valores tienen una ley de circulación distinta, unas leyes de circulación, una manera de circular. Y esa es otra clasificación que ustedes van a ver de los títulos valores cuando entren en profundidad con esta materia. Los títulos valores pueden ser nominativos, pueden ser a la orden o pueden ser al portador. Los títulos valores, cuando son nominativos, se transfieren mediante la entrega del título, donde está el título, el papel, el instrumento, y la inscripción en el registro que el creador del título tiene. Entonces, estos son unos títulos que tienen un registro. Hay un creador. Por ejemplo, para los que consideran que las acciones son títulos valores, hay un libro que se llama el Libro de Registro de Accionistas. Entonces, el representante legal de la sociedad inscribe el nombre del accionista y emite la acción. Entonces, el accionista, si va a enajenar la acción, lo que hace es que la entrega y da una orden para que se inscriba al nuevo tenedor. Lo puede también endosar, ¿correcto? Y con ese endoso, eso lo faculta al nuevo tenedor de la acción para ir donde el representante legal de la sociedad y decirle, póngame a mí como socio y emítame un título o reconózcame este título que estoy teniendo. Entonces, esos son los nominativos. Los otros son a la orden, que son la mayoría. Los títulos valores a la orden se transmiten mediante el endoso. ¿Qué es el endoso? El endoso es una cláusula. Es una cláusula del título, accesoria al título, en virtud del cual
el título se transfiere con unos fines limitados o no limitados. Entonces es una firma que yo pongo dentro del título. Yo tengo el título a mi nombre, este título es a nombre de Javier Escandón y yo se lo quiero transmitir a Marco Vita y firmo ahí. Endoso a favor de Marco Vita y le entrego a Marco el papel, el título. Si no le entrego el título, no hice nada. ¿Por qué? Porque el derecho está incorporado en el título, está metido en el título. Y la tercera forma de circulación es los títulos valores al portador. Su nombre mismo me lo está diciendo. Se le reconoce el derecho a quien lo tenga, a quien lo porte, a quien sea tenedor del mismo. Entonces, si yo voy a ir a cobrarlo, por ejemplo, un cheque, yo me acerco al banco y digo, este cheque está girado al portador, hágame el favor y me lo pagan, y me lo pagan. Bueno, muy bien. Hay varios títulos valores, hay muchas clases de títulos valores. Los más importantes, el más importante es la letra de cambio, porque la letra de cambio fue históricamente el primero de los títulos valores. Nació muy naturalmente, como nacen todas las cosas mercantiles, mediante una orden que una persona le daba a otra. Esos son títulos valores orden, eso es otra clasificación. Y entonces le da una orden de que le pague al tenedor de ese documento una determinada suma de dinero. Está el pagaré, todos lo conocemos, esa es una promesa incondicional de pago. Pagaré a la orden de Marco Vita la suma de tanta plata, el día tal. Entonces, ese deudor, la persona que, a ese deudor, la persona que se le acerque con ese pagaré le puede exigir, de acuerdo con su ley de circulación, le puede exigir el pago del título. Otros muy importantes, el cheque, todos los días un poquito más en desuso. Esos tres son de contenido crediticio. Ya hablamos del bono que es de participación. Ya hablamos del certificado de depósito que emiten los almacenes generales de depósito cuando se les deja una mercancía. Ese es representativo de unas mercaderías. También cuando yo transporto una mercadería, yo tengo los 100 sacos de café y se los entrego a un transportador, a una naviera. Ella me emite un título valor que se llama un conocimiento de embarque, así se llama. Y quien tenga el conocimiento de embarque puede ir al lugar de destino de la mercadería y con ese documento reclamar las mercaderías. Bueno, muy bien. Estas son las generalidades de los títulos valores. Ahora bien, en derecho de las obligaciones no solo nos interesa el título valor como un medio alternativo de instrumentalizar las obligaciones, sino que los títulos valores también sirven para pagar obligaciones. O sea, yo soy el deudor de una obligación y yo la puedo pagar con un título valor. Es muy frecuente cuando emito un cheque, cuando giro un cheque, tengo una obligación de pago, digamos que de un precio de una compra-venta, y yo giro un cheque, estoy entregando un título valor y estoy cancelando la obligación. El artículo 643 dice lo siguiente: la emisión o transferencia de un título o valor de contenido crediticio no producirá, salvo que aparezca de modo inequívoco intención en contrario de las partes, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transferencia. La acción causal podrá ejercitarse de conformidad con el artículo 882. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, después vamos a mirar el artículo 882 porque aquí lo que está diciendo es que si yo entrego un título o valor de contenido crediticio, a no ser de que inequívocamente aparezca que se está extinguiendo la obligación, pues todavía no se extingue. Si analizamos ese artículo 882, vamos a ver una aparente contrariedad, porque el artículo 882 dice lo siguiente: la entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos valores de contenido crediticio por una obligación anterior valdrá como pago de esta si no se estipula otra cosa. Entonces, fíjense, en el primero nos decía que no había pago, a no ser de que fuera inequívoco que había un pago. Aquí está diciendo que es común que valdré como pago si no se estipula otra cosa, y continúa diciendo, pero llevará implícita la condición resolutoria del pago en caso de que el instrumento sea rechazado
o no sea descargado de cualquier manera, es decir, que no me paguen el cheque o que no me paguen el pagaré. Entonces se resuelve ese pago. Entonces es importante, también son importantes estos títulos valores de contenido crediticio, porque con ellos yo cancelo obligaciones, extingo obligaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa extinción está, a no ser de que haya de que aparezca de modo inequívoco, certeza, de que yo me atrevería a decir que de manera expresa, que se está cancelando la obligación y se está renunciando a todas las acciones del contrato que dio origen a ese título o valor, supongamos que una compra-venta, pues ahí ya hubo pago y se extinguió el contrato y se extinguió la obligación y quedó solamente el título o valor. Pero si no aparece eso, y el título o valor no es descargado, es decir, no es pagado por la persona que es deudora de ese mismo título, entonces hay una condición resolutoria. ¿De qué? Del pago. Se resuelve el pago de la obligación, de tal manera que nace el derecho nuevamente, si lo queremos ver de esa manera, para el acreedor de cobrar la obligación de conformidad con como era originalmente, o sea, con los documentos originales, supongamos el contrato de compraventa, todo eso. Bueno, muy bien. Eso, mis queridos estudiantes, es lo que hay que saber por ahora de títulos valores. Después ustedes van a tener un curso donde van a aprender a profundidad títulos valores, donde no vamos a tener las limitaciones que tenemos que tener en el vocabulario, en las terminologías con las que nos enfrentamos acá, porque lo van a ver en su integridad y lo van a entender muy bien, tiene una lógica distinta. Bueno, muy bien. Eso es todo en relación con títulos valores.